Buen día. A continuación revisaremos el tema de la configuración para la facturación electrónica en versión 3.3 del sistema AdControl ERP. Para esto iniciaremos revisando algunos catálogos básicos del sistema importantes para realizar la configuración. En el menú Catálogos nos desplazamos hasta el segmento de los catálogos fijos y accedemos al de Productos y Servicios SAT. Este catálogo es un extracto del total de 40.000 catálogos autorizados por el SAT que permiten aquí en México la facturación electrónica. Ustedes podrán también cargar un catálogo actualizado del SAT o del catálogo general que ya tenemos del SAT liberado en Excel, pues también podrán copiar y pegar hacia el sistema esos productos o servicios que ustedes vayan a realizar o vayan a trabajar en su facturación electrónica. Asimismo, existe otro catálogo también relacionado con el SAT, que es el catálogo de unidades SAT. El sistema nos mostrará todas las unidades que el SAT ha liberado para la facturación electrónica 3.3. Igual, si el SAT genera nuevas unidades y las publica, ese catálogo de unidades podrá ser complementado con esas nuevas unidades aquí en el sistema, simplemente copiando y pegando, respetando el layout general, que es en este caso una columna llamada unidad y otra columna llamada descripción. Con esas dos características en Excel, con esas dos columnas en Excel, ustedes podrán copiar y pegar unidades o cualquier otra catálogo dependiendo que encabezados tengan, y se podrán alimentar en automático en el sistema. Adicionalmente, se necesita realizar algunas acciones para la configuración. En el menú Catálogos Adicionales también tenemos otro catálogo de unidades, pero estas son unidades de AdControl. Son las unidades que se emplean no solamente en la facturación electrónica, sino también en la presupuestación. Son las unidades comunes de AdControl que solamente se tendrán que vincular con la unidad SAT, cada una de ellas con la unidad SAT, solamente las unidades que vayan a realizarse o vayan a emplearse en la facturación electrónica 3.3. Si no todas las unidades se van a facturar, entonces pues no es necesario hacer ese vínculo con la unidad SAT. Por ejemplo, aquí tengo una unidad metro cuadrado que es interna de AdControl con la que ustedes presupuestan, pero en el caso que querramos liberar esta unidad también para poder emplearla en la facturación electrónica, entonces tendremos que vincularlo con una unidad SAT. Aquí entonces el sistema desplegará en automático el catálogo de unidades del SAT, siendo responsabilidad del usuario pues elegir la unidad que más se adecue con la que tiene liberada en AdControl. Entonces se realizará entonces la vinculación entre la unidad de AdControl con la unidad del SAT. Asimismo, así como existe este catálogo de unidades, también tenemos un catálogo de productos y servicios dentro del segmento adicionales. Son los productos y servicios de AdControl los que ustedes liberan para poder realizar su facturación. Igualmente, si visualizan, existen varios conceptos, ya vienen precargados y ustedes podrán de alta tantos conceptos como productos o servicios que ustedes quieran facturar. Por ejemplo, en el caso del avance de obra, lleva un código, un nombre corto, lleva un código en la columna producto y servicio, un nombre corto, un nombre largo y la unidad. El sistema solamente filtrará pues las unidades que estén vinculadas con unidades del SAT. Por eso es la importancia de vincular el catálogo de unidades de AdControl con el catálogo de unidades del SAT. El precio unitario base con el que quieran partir, no hay ningún problema que lo dejen con precio 1. Cuando se genere la facturación, ustedes colocarán los precios necesarios. Y lo más importante, pues, la vinculación de este producto y servicio de AdControl con el producto y servicio del SAT, que es el que verdaderamente ellos van a leer. La autoridad va a leer este producto y servicio que ustedes están facturando. Entonces tendrán que elegir pues el producto y servicio más adecuado respecto a su concepto. Si su concepto que van a facturar lleva IVA, tendrán obligatoriamente que habilitar en esta opción la aplicación del IVA. Esto es irremediable en el sistema, que al generar la factura, por default calcula el sistema el monto del IVA. Si su concepto llevara en algún caso una retención de IVA, como el caso de fletes por ejemplo, entonces ustedes tendrán que habilitar esta columna de retención de IVA y indicar qué porcentaje de retención pues van a afectar en su facturación. La clave de identificación también es otro requisito del SAT, que ustedes tendrán que indicarle pues con qué clave lo quieren identificar cada uno de sus conceptos.
Así se dan de alta los conceptos, uno debajo del otro, en esta ventana, vinculándolo con el producto y servicio SAT y la unidad SAT. Ahora revisaremos la configuración más importante del sistema para la facturación electrónica. Para esto nos ubicaremos en el menú Configuración del sistema y accederemos a los parámetros. La ventana de los parámetros, esta opción de los parámetros es muy útil, muy importante también y de mucho cuidado, porque permite la estabilización del sistema y la liberación de rutas y procedimientos para trabajar con el ERP Ad Control. Normalmente ya viene vinculado ya viene preparametrizado con muchas opciones, tanto para la facturación electrónica como para la generación de pólizas contables. Iremos directamente pues a las pestañas de utilidad para la configuración de la facturación electrónica. Para eso nos ubicaremos en la pestaña de facturación electrónica. En la facturación electrónica se necesitan algunos archivos importantes para poder hacer la configuración. Esto es proporcionado por su área de contabilidad, los cuales pues van a ser algunos datos que se tienen que vincular aquí en el sistema. Lo primero, pues el sistema nos indicará cuál es la contraseña del SAT para la generación de las facturas. Esta información pues es una contraseña de la FIEL, o el contador les liberará o les indicará qué contraseña es la que tiene liberada para la generación de facturas electrónicas. Simplemente se digitará en estos campos, indicándose cuál es la contraseña del SAT para las facturas electrónicas. El régimen fiscal para las facturas, igual también qué régimen le han liberado a ustedes como empresa para la facturación electrónica, si son general de ley, de personas físicas, morales, o de residentes o demás ingresos, etcétera. Este desplegará el catálogo de regímenes fiscales del SAT. Ustedes o el contador pues les asignará cuál es el régimen con el que ustedes están liberados para trabajar aquí en México. Seleccionamos uno de los regímenes fiscales, en este caso personas morales. Siguiente campo, el sistema nos indica que la ruta del archivo del certificado del SAT. Este es el segundo requisito que hay que pedir al área de contabilidad. Tiene que tener a la mano el certificado SAT para la facturación, asimismo la llave o key para la facturación. Esos archivos, tanto el certificado como la key, deben estar ubicados en una ruta con acceso al sistema Ad Control. Es decir, debe estar ya sea en un servidor, mapeado en un servidor o en una máquina local, pero debe tener acceso el sistema Ad Control a esa carpeta para que pueda leer esa información y validarlo ante el SAT para la generación de la facturación. Entonces es una carpeta que tiene que estar en pleno acceso en el sistema, y la ruta de esa carpeta, pues aquí vienen establecidas unas rutas que ya se les entregará junto con un árbol de carpetas en el sistema, donde ustedes pueden ubicar ahí sus certificados. Pero este es completamente libre, ustedes podrán tener los certificados en cualquier ubicación de su red, en cualquier equipo de la red, siempre y cuando tengan pleno acceso a la misma, el sistema ERP Control o el usuario con el que están trabajando en el sistema. Por ejemplo, aquí visualizamos que ya vienen precargadas una ruta. En la unidad set, la carpeta de Ad Control, hay otros segmentos de carpetas adicionales o carpetas. Dentro de ellas está una subcarpeta SAT y certificados. Podremos validarlo, por ejemplo, aquí. En la unidad C tengo la carpeta principal llamada carpeta SAT Control. Dentro de ellas está la carpeta SAT. Y a continuación los certificados. Podría ser que ustedes agregaran aquí sus certificados o en la ruta en la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi equipo pues una carpeta con certificados de pruebas. Estos certificados de pruebas podemos emplearlos en la vinculación con el sistema. Para esto pues trabajaremos de la siguiente forma. Señalo, copio estos dos archivos y los llevo a la ruta en la que estamos trabajando, que es justamente la ruta pues que estamos empleando aquí en el sistema Ad Control. Muy bien, una vez entonces que nosotros hayamos pegado nuestros archivos de la key y el certificado en la carpeta definida, como lo vimos hace un momento en nuestra carpeta de certificados de la unidad C, carpetas de control SAT certificados, que podríamos elegir esta carpeta para guardarlos,
pues simplemente desde el sistema accederemos a esas rutas. En los 3 puntos que acá están definidos, podremos acceder a esa carpeta de la unidad C, la carpeta de Ad Control, SAT, certificados, y ahí se encontrará pues el certificado de seguridad que el área de contabilidad nos haya proporcionado. Así como se eligió ese certificado para el certificado del sistema, pues también podremos elegir también la llave o la key que acompañará ese archivo. A continuación, el sistema pues también les mostrará una carpeta donde ya identificará cada vez que se genere un nuevo CFDI en el sistema, pues se irá guardándose en esa carpeta que ven establecida, pero pues queda libre para que ustedes puedan también direccionar otra carpeta o elegir otra carpeta en la cual se guardarán todos estos XML que se envíen o que se generen desde el sistema. Otro punto de utilidad en el sistema es el manejo de los correos electrónicos. Cada vez que se generan CFDIs en el sistema hacia clientes, el sistema tiene un plus adicional que les va a permitir enviar de manera casi automática o semiautomática los correos electrónicos con esta XML y con el PDF que se genere hacia sus clientes. Lo hace de manera semiautomática con algunas configuraciones extras, pero cada vez que se envíe un correo electrónico a un cliente, pues ustedes pueden determinar una cuenta con copia interna para ustedes, definir un correo electrónico al cual también se le enviará una copia de esta facturación que se emita desde el sistema. Asimismo también se puede ya definir desde aquí el asunto para estos correos que se envíen a los clientes, qué asunto quiere que se vean en el correo electrónico, y un cuerpo de correo pues muy sencillo, un mensaje o el cuerpo del correo pues indicando que se envían la facturación electrónica hacia este cliente desde nuestra empresa. Punto muy importante, la última opción que se refiere a la facturación con certificados de pruebas. En este caso, por ejemplo, pues he estado eligiendo unos certificados autorizados por SAT para hacer pruebas, por lo tanto pues podré realizar con ellos algunos ejercicios. Es importante entonces que ustedes tengan en cuenta esta opción. Si ustedes están haciendo algunas pruebas de facturación electrónica con sus propios certificados y case o con un certificado y pruebas del SAT, entonces deban tener marcada esta opción. En cuanto ustedes ya liberen su facturación electrónica para empezar a trabajar emitiendo CFDIs del SAT, ya con el RP Control, ya las oficiales, CFDIs oficiales, ya tendrán que desactivar esta opción de facturación con certificados de pruebas y simplemente pues verificar que estén sus accesos completos, sus certificados y sus case legales con lo que la autoridad les ha liberado a ustedes como empresa, junto con su contraseña, y ya puedan iniciar entonces la facturación electrónica sin ningún inconveniente en el sistema. Siendo esto entonces, al finalizar los cambios que se realicen, presionar guardar, que los datos que queden generados, guardados definitivamente en el sistema, y pues ya puedan iniciar entonces su generación de facturación electrónica en el RP Ad Control.